extraordinariamente relevante. Algo que no debemos olvidar. Que si lo olvidamos no vamos a entender nada de lo que pasa. 30% de la sociedad argentina, en agosto del 2023, las primarias del 2023, estoy agosto del 19, agosto del 21, agosto del 23, decidió hacer algo que las sociedades hacen una vez cada 1000 años, que es caminar hacia lo desconocido. Elegir a alguien desconocido como Milei, sin equipo, sin programa, sin anclaje territorial, sin gobernadores, sin intendentes, sin conexión con el mundo sindical, sin conexión con el mundo de los movimientos sociales, sin diputados y sin senadores. Y esa parte de la sociedad, que fue el 30%, al que después se le agregó un 26%, pero que ya no me lo puedo explicar solo como adhesión a Milei, sino más bien como repudio al peronismo o a Massa, ese 30%, que es la base de Milei, lo eligió a Milei no a pesar de esas carencias, sino por esas carencias. Digamos, el repudio a la política, el estado de desapego, de angustia. Acuérdense que Patricia Bullrich prometió un ministerio de la angustia. De eso estamos hablando, que lo iba a manejar Santiago Kovadlov. Ese estado de desapego por la política, porque la política no daba solución a cosas elementales, termina produciendo a Milei. Y con Milei, una desconfiguración de todo el sistema conocido, que todavía no sabemos cómo se va a terminar de configurar. Es lo que hemos visto durante estos 2 años. Entonces, este telón de fondo, sobre este telón de fondo, se instala una incógnita, que es una incógnita extraordinariamente poderosa en el mes de diciembre del 2023, de enero del 24, febrero del 24, marzo del 24, el año pasado estoy hablando, y se despeja ya por mayo, junio del 24. Esa incógnita es, frente a esta novedad que es Milei, la vida pública, el espacio colectivo, ¿se va a ordenar alrededor de un liderazgo? ¿O vamos a una disolución de lo conocido y esto se transforma en arenas movedizas? Donde no aparece nadie que pueda darle una dirección al proceso, rumbo al barco. En mayo, junio, aparece ya con mucha claridad que pasa lo primero, aparece un liderazgo. Digamos, se despeja una gran incógnita. En febrero no lo sabíamos, del año pasado. Las empresas subían los precios irracionalmente o racionalmente, pensando que íbamos a una hiperinflación con el dólar en 2.500. Te agrego un datito, perdóname. Ese febrero fue cuando Milei presenta la ley bases al Congreso y el Congreso no le da el apoyo y Milei retira la ley y no se sabía qué iba a pasar. Todo eso es lo que pasaba en ese momento. Entonces, lo que quiero decir es que la historia podría haber ido por ese camino en vez de por el otro. No está todo escrito en el cielo antes de que suceda. Ocurrió lo otro. ¿Por qué ocurrió? Bueno, acá no, lo que nos tenemos que preguntar, obviamente esto que digo está asociado a lo que acaba de señalar Mauricio. La gente, todos empezamos a decir, no, acá hay algo consistente, porque logró sacar una ley muy importante, importantísima, porque la ley base son como haber sacado 70 leyes juntas. Entonces a este hombre hay que mirarlo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay
4 razones que explican el liderazgo de Milei. La primera, y a mi juicio más importante, tiene que ver con todo liderazgo, con cualquier liderazgo. Hay una condición básica de un líder, que tiene que tener un líder si quiere ser un líder exitoso, en cualquier campo de la vida. Saber cuál es el nervio de la historia en el momento en que le toca liderar. ¿Por dónde pasa el problema? Lo que Ortega y Gasset llamaba en el título de un libro el tema de nuestro tiempo. Bueno, Milei tuvo la sabiduría, la intuición o la inteligencia, una mezcla de todo esto, de pescar cuál era el tema de nuestro tiempo. El tema de nuestro tiempo era la inflación. Cristina le dejó 25% a Macri, Macri le dejó 50% a Alberto Fernández dejó 200, con masa adentro, 200 y pico por ciento al que vino, a Milei. Entonces era un problema que esta dirigencia política, vamos a ponerlo en términos oficialistas, que la casta no podía resolver. Es un problema de primera magnitud por varias razones. Primero es porque es un problema antiguo, es un problema anacrónico, no antiguo. Es como tener tuberculosis. No hay más tuberculosis, no debería haber, bueno, sí puede haber casos de tuberculosis, pero es una enfermedad vieja. Que la mayor cantidad de países en el mundo la superó, hablo de la alta inflación. Segunda razón, toca los ingresos de la gente. Y si uno mira las encuestas, es muy difícil saber por qué votamos a tal político o a tal otro, por qué tal político está en ascenso y tal otro. Pero en general los gobiernos van de la mano con el comportamiento del salario real. Si uno mira la curva de ascenso y descenso del poder adquisitivo, es un calco siempre de la imagen del gobierno. Entonces, aquel que logra mejorar el poder adquisitivo porque baja la inflación o la detiene, es premiado. Lo que vamos a ver en las elecciones. Hay una tercera razón muy importante por la cual la inflación es especialmente relevante políticamente en la Argentina. Porque en la Argentina hay 6 millones de trabajadores formales y 9 millones de trabajadores informales. Estos informales no tienen un sindicato que les defienda el ingreso frente a la inflación. Están fuera de cualquier tipo de convenio. Es el señor que limpia una pileta en un chalet del conurbano norte o sur o donde sea, o en las afueras de Rosario, y depende de la buena voluntad del que le paga, de qué necesidad, hasta dónde tiene ganas o no de contratar a alguien para limpiar la pileta, y que esa persona tenga cierta sensibilidad de aumentarle la remuneración si las cosas se pusieron mal. Pero no hay huelga, no hay demanda, no hay nada ahí. En un país con tanta informalidad, la inflación tiene un sentido muy distinto al que tenía en la década del 80. Porque la sociedad salarial se contrajo. La mayor parte de los trabajadores tienen ingreso, pero no salario. No tienen un salario formal. Esta es una gran novedad que explica muchísimo de la política argentina y de la vida argentina en los últimos 30 años, sobre todo desde la crisis del 2001 para adelante. Entonces, cuando Milei dice, mi único objetivo es reducir la inflación, ve un tema importantísimo y la gente lo premia. Este es el primer sostén, la primera columna sobre la que se sostiene su liderazgo. La segunda es un enorme poder de comunicación que tiene él. Les decía recién, Patricia Bullrich quería poner un ministerio de la angustia, porque entendía que estábamos angustiados. Larreta decía, yo entiendo que están mal y voy a hacer un plan porque entiendo que todos ustedes se sienten muy mal. Milei no. Milei no decía nada, Milei estaba sacado. Entonces muchísima gente
no entendía de qué estaba hablando cuando hablaba de los teoremas de Gary Becker de la Universidad de Chicago, cuando hablaba de política o cuando habla de política monetaria, con ideas demasiado intrincadas, pero decía, este tipo está tan loco como yo, está tan enojado como yo, quiere salir con una motosierra a cortar cabezas como quiero salir yo. Una parte de la sociedad argentina. Y entendía lo que decía, como entendían los católicos lo que decía el cura en la época de la misa en latín. No sabían latín, pero algo entendían de que ahí estaba pasando algo que a ellos los tocaba. Veían música, ornamentos, el humo del incienso. Esto está complementado con un sistema de comunicación muy profesional, conectado con las redes sociales, que tiene una estrategia, que es una estrategia que en términos ideológicos a mí no me gusta, pero que viene dominando la política occidental en determinados actores de la política occidental desde que nació Cinque Stelle en Italia en el 2015, que es el uso de las redes sociales generando mucha polarización a partir de la movilización de la furia, de la ira, del odio. Esto está estudiado. Ya las iglesias, los sindicatos, los partidos no sirven para organizar los sentimientos públicos. El poder o determinados actores de la política dicen, yo lo que voy a administrar es el resentimiento de la gente. Como proponiéndoles todas las semanas a alguien a quien odiar. La frase que emiten las cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo y que él no niega tener, no odiamos lo suficiente a los periodistas, no son la expresión de una emoción. No es que odia al periodismo. Está promoviendo un odio que él sabe que está difuso en esa red. Esto lo ha hecho Trump, esto es la base del Brexit, esto sucedió con Cinque Stelle. El que mejor lo hace es Orbán, en Hungría, contra los inmigrantes. Está minuciosamente estudiado, se estudia en las universidades cómo se hace esto. Bueno, este es el primer gobierno que se interesa por estudiar y trabaja en las redes como su hábitat natural. No es que usa la red como la podía usar Macri o Cristina, que 2x3 emite un tuit. No, pescó una lógica ahí de comunicación y una narrativa, que es una narrativa como de cómic, dirigida a los más jóvenes. Este es el segundo, a mi juicio, activo de Milei. El tercero es muy relevante, y es el estado de estupor en que quedó el resto de la política cuando ganó Milei. No por Milei, que ya es suficientemente raro. Lo que dejó en estupor al resto de la política es que la gente haya votado al raro. Un señor como Macri, que es el más traumatizado por esta escena, porque ¿quién tenía que reemplazar al kirchnerismo? Cambiemos con el PRO, es obvio. No, alguien dijo, el electorado, correte porque quiero a aquel otro. Correte. No le dijo correte al kirchnerismo, que prefiero a Milei. Dijo correte a Juntos por el Cambio, que prefiero a Milei. Esa es la tensión que estamos viendo hoy entre Milei y Macri, entre el PRO y este intento de decir, bueno, me quedo con todo el electorado no peronista que hace La Libertad Avanza frente a un PRO recesivo. Y Macri que no sabe muy bien dónde ubicarse, porque está frente a este drama. Pero más allá de Macri y del PRO, todos los políticos tradicionales, convencionales, están como cuando llegó el COVID, vuelvo a la pandemia. Uno decía, doctor, lavo la naranja con lavandina, la pelo,
¿La tengo que volver a lavar o me la como directamente? ¿Cada cuánto tengo que pasarle alcohol a la mesada? ¿Es cada 5 minutos? Si le paso cada 10 minutos me muero. Es decir, la aparición de algo absolutamente desconocido que me deja perplejo, sin reacción. Tengo que pensar todo de nuevo. No entiendo qué pasó, de dónde salió esto. Esto le da a Milei un margen de maniobra extraordinario frente al resto de la política. Una pregunta que todos nos hacemos es, eso otro, lo no Milei, ¿cuándo reconectará con la gente? ¿Cuándo aparecerá alguien que diga cosas que vuelvan a ser interesantes en ese otro campo? ¿Cuáles son las palabras para enfrentar esto? Porque hay palabras que se gastaron extraordinariamente por mala praxis. Solidaridad, por ejemplo. Distribución del ingreso. Suena a corrupción a veces, porque está asociado con experiencias negativas. El cuarto activo, que es mucho más técnico, mucho más específico, pero muy importante de un país que faltan dólares, es un respaldo de los Estados Unidos que no lo tuvo nadie, ni Menem, hasta donde se ve. Digamos, el día en que Milei levantó el cepo, en un mundo muy convulsionado desde el punto de vista de las finanzas por las mismas decisiones que tomó Trump, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que solo había salido de Estados Unidos durante el gobierno de Trump para ir a Ucrania, se preguntó, ¿yo dónde tengo que estar hoy? En Buenos Aires, físicamente, no a través de un Zoom. Voy a ir allá porque lo que está pasando, que es que el gobierno de Milei toma un riesgo extraordinario levantando el cepo, yo voy a estar ahí, al lado del pesebre. No porque tenía una reunión que tenía que estar, sino que no, una decisión política, decís. Cualquier reunión la resuelvo digitalmente. Voy a decir que esto nos interesa muchísimo, en un contexto donde toda Latinoamérica es antiamericana hoy, anti-Estados Unidos, empezando por Brasil. Entonces esto da lugar a que se despeje la incógnita. ¿Va a haber un centro de gravedad alrededor del cual organizar la vida pública? Sí, Milei. Ahora hay otra pregunta, hay otra incógnita, que es la incógnita que nos estamos formulando ahora, cuando vemos las listas, cuando vemos el juego electoral. La incógnita que nos planteamos para después de las elecciones. Hay un líder. Ahora, ¿hay un oficialismo? Es decir, ¿hay una fuerza organizada con centro en un gabinete que tenga proyección en el Congreso y que sea capaz de producir determinadas reformas? ¿O esto es solo una forma de orden precario para que no haya caos? Pero cuando le digo, bueno, ahora producí algo, entregame algo, no puedo. Bueno, esa es una pregunta importantísima. Y es una pregunta importantísima porque esa pregunta se vuelve todos los días cada vez más acuciante. El gobierno tiene que lograr armar una alianza. En el mejor de los casos, supongamos cómo puede ser la elección de octubre. ¿42% puede sacar Milei? Sí. Los candidatos de Milei, sí. ¿Cuánto es eso? Y 80 diputados. ¿Cuánto se necesita para constituir la Cámara y que funcione? 131. Me faltan 51. ¿Que puedo tenerlos o no tenerlos? Hay gobernadores que uno pensaba iban a ser aliados del gobierno. Tucumán, Salta. No lo son. Un sector del gobierno, liderado por Karina Milei, decidió enfrentarlos con candidatos propios, en la idea de armar una nueva hegemonía en la Argentina, la de los Milei. Otros hubieran dicho, Santiago Caputo, no los molestemos porque los necesitamos después en el Congreso. Son opciones que se toman, que tienen consecuencias prácticas. ¿Por qué es importante esto? Voy a ir terminando. Porque el gobierno de Milei está en una etapa similar a la del gobierno de Macri durante los 2 primeros años. Normalizó los precios.
No alcanza. Para que haya inversión, para que la actividad privada sea el centro de la economía y no el Estado, debo bajar los costos. Y para bajar los costos requiero de algunas operaciones parlamentarias importantes. Una reforma tributaria, una reforma previsional, una reforma laboral. Y para eso necesito organización política, capacidad de gestión política. Entonces, lo que vimos en las últimas 3 semanas, no digo que va a seguir sucediendo, pero son señales que uno dice, ¿esta gente lo va a tener esto? Porque desde hace 3, 4 semanas, la política fiscal la viene manejando la oposición en el Congreso, no el gobierno. El gobierno tiene que garantizarse la posibilidad de vetar, y a veces no la tiene, discapacidad, por ejemplo. Ahora le van a sacar una ley entre la semana que viene y 2 semanas más para modificar el régimen de decreto de necesidad de urgencia y limitar más el poder del Poder Ejecutivo. El gobierno va a poder vetarla, pero es una amenaza tremenda. Sin Congreso, si no tengo DNU, me quedé sin gobierno. Entonces, esta es la pregunta. Y es una pregunta que cuya respuesta, a mi juicio, hoy está condicionada por 2 factores que voy a mencionar y termino con esto. Un factor tiene que ver con la política económica. Voy a plantear los problemas, no las respuestas, no las soluciones, porque no las tenemos, no sabemos. Ojalá yo supiera. Si supiéramos cómo va a ser la respuesta a esta pregunta, nos estaríamos llenando de dinero en el mercado financiero. Una pregunta tiene que ver con la economía. Milei tomó una decisión muy audaz. Lo único que me interesa es que no vuelva la inflación, de acá a las elecciones. Por lo tanto, lo único que me interesa es que no se mueva el dólar. Pero no me importa si está atrasado. Problema, discútanlo en la universidad. Yo tengo que ganar la elección. La elección se gana con dólar quieto, dicho por Milei. ¿Qué hago para que la gente no compre dólares? Le quito los pesos de la mano. Aún pagando tasas del 75%. ¿Cómo? Pagando tasas del 75% real. Esto de acá a las elecciones genera una contracción de la economía gravísima, que daña muchísimo a las empresas, y ni les cuento cómo daña a aquellos que no llegan a fin de mes y pedalean parte de su gasto en la tarjeta de crédito, al que le van a cobrar 140% por eso que no pagó, por lo que excede el pago mínimo. Hoy ya cualquiera que hable con bancos sabe que la morosidad está subiendo. Nota al pie de página. Lo que genera alguna inquietud, y habrá que seguir viendo. Yo soy de los que creen que el gobierno llega a la elección con una economía ordenada, pero hay una inquietud, que es que con tasas del 100, 120, 130%, la gente sigue comprando dólares, porque el dólar también se mueve. Entonces, acá aparece un problema de desconfianza, o de apuesta a que después de todo esto va a haber una devaluación. ¿Qué me importa a mí de este problema? Me importa lo político, no lo económico, no soy economista. No me cabe duda de que Milei tiene un desafío importantísimo, el único desafío importante, el desafío central de estos 4 años de Milei, es que Milei tiene que zafar, tiene que eludir el fantasma que acosó a Carlos Menem y que acosó a Mauricio Macri, que es que un proceso de estabilización económica, un proceso de lucha contra la inflación, termine en una recesión traumática y que la gente diga, esto no lo quiero consumir porque cada vez que lo consumo pierdo el empleo. Él está apostando ahora una receta hiperrecesiva, conscientemente, porque dice, quiero ganar la elección. No la voy a perder por las tasas altas, piensa él, la voy a poder perder por si se mueve el dólar. El equipo económico duda de esto y él le da la orden de seguir con esto. Ahora la pregunta es, ¿esto es transitorio o esto va a seguir siendo así después de las elecciones? Y me dicen, no, es transitorio.
termina la elección, movés el dólar, bajás la tasa. Me he cansado de ver ministros de Economía y presidentes que cuando llega el momento de hacer lo que es obvio que hay que hacer, lo que le dice el manual, lo que le dicen los inversores, lo que le dicen los técnicos, no lo pueden hacer porque tienen miedo de hacerlo por el riesgo político que significa hacerlo. Y quedan encerrados en una receta mucho más tiempo del que esa receta permite estar encerrado en ella. Entonces acá está la primera pregunta, no es por la receta económica, es si después de la elección Milei va a tener la valentía de salir de la cárcel en la que él mismo construyó para ganar la elección. Gran pregunta, porque le va a poner perspectiva a los segundos 2 años de la economía. Y nos va a contestar esa pregunta, ¿qué nivel de dinamismo va a tener esta economía o de parálisis? La otra pregunta es, contestada esta pregunta afirmativamente, sí, lo puede hacer y lo hace bien. Este equipo político que estamos viendo, este equipo político que quedó desarticulado, una especie de armada Brancaleone frente a los audios de este señor Españolo, este equipo político, ¿le puedo pedir aquellas reformas? ¿O tengo que mejorar la calidad de la política y de la gestión? Pasaron 2 años y no hubo una sola privatización. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el gobierno compite contra su propia sombra. Va a ganar porque no tiene contra quién perder. Pero cada vez más, el activo que tiene empieza a ser la indigencia de sus rivales más que su propia capacidad de operación. Entonces vamos hacia una elección muy importante que el gobierno va a ganar, y lo que tenemos que preguntarnos después de esa elección, donde va a haber euforia, donde va a haber optimismo, es si este gobierno puede reinventarse. Reinventarse significa tener un enfoque de la economía que privilegie la lucha contra la inflación, pero que sea más productivista, y un equipo político capaz de llevar adelante ese nuevo enfoque de la vida material.